Pues buenas noches, más bien, ya se está convirtiendo. Ya es la tradición, es que perdóname, tocayo. Se nos va la onda. Alejandro Meléndez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues apabullado porque me dejan después del gran Rogelio Hernández, que es un maestro ya en mucho tiempo, y que se aventó una buena investigación ahí del caso Manuel Buendía junto a mi papá, y luego Ana Lilia Pérez, que abrió todo el tema de hacer realmente investigaciones a profundidad. Yo la admiro completamente y es de las mujeres más importantes de este país. Y Adriana Buentello, una gran colaboradora, y que yo estoy en el periodismo colaborativo, que para mí es el que me llena, el humano, y el amoroso, que es el que tiene que existir sobre el periodismo. Gracias. Alejandro Meléndez, pues tocas el tema, has mencionado a tu papá. Jorge Meléndez, uno de los periodistas más reconocidos, más combativos, más congruentes. Jorge Meléndez, que ha estado en muchos medios de comunicación y que ha participado pues ahora en Radio Educación con un programa de análisis, de entrevistas, y un hombre que ha luchado siempre junto con Rogelio Hernández por la organización y la defensa del gremio del periodismo. De ahí vienes, ese es tu origen y es tu compromiso, Alejandro Meléndez. Así es, justamente esta cuestión de estar en la primera fila combatiendo sobre todo las agresiones a periodistas y pues luchando por una libertad de expresión en este país que siempre ha sido castigado por diversos partidos políticos y por los políticos, que a veces se les olvida que la libertad de expresión pues es lo que fortifica un Estado, ¿no? Y se debe de mantener siempre ese sentido en lugar de estar criminalizando y adjetivando a periodistas, ¿no? Claro. Alejandro, ¿cómo va este mundo del periodismo, el que practicamos tu papá, Rogelio y yo, con los impresos, el fotoreportero que fue ganando presencia, porque originalmente al fotógrafo pues se le consideraba solo como un acompañante del periodista, del reportero, que le decía incluso lo que, oye, toma por favor aquello, haz aquella carita, haz aquel panorama, y se fue tomando una conciencia, empezó en el 1+1, de que el fotoreportero tenía las mismas características y la misma valía del reportero que escribía la nota, y empezó un momento en el cual ha habido un gran florecimiento, me parece, del periodismo fotográfico, ahora videográfico. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo sientes el papel de los fotógrafos, fotoreporteros, videoreporteros en este nuevo mundo que estamos viviendo en términos periodísticos? Yo creo que México ha tenido un auge muy fuerte en el fotoperiodismo históricamente. Ahora creo que está en su mejor momento. Hay jóvenes que están haciendo unas fotografías increíbles. Y justamente qué bueno que comentas esto, porque fue el cambio. Yo te voy a dar una anécdota fuerte para mí, que fue llegar al periódico Excelsior a hacer este rediseño, que estuvimos con Daniel Moreno, viendo como otro nuevo equipo, con Marcela Turati, Elia Baltasar, grandes periodistas. Y bueno, nos encontramos a ese viejo equipo, y dentro de una de las anécdotas de ese viejo equipo había un personaje que finalmente dio su testimonio, y el testimonio era que para que lo convirtieran en fotógrafo, un día lo encerraron todo un día en el cuarto oscuro sin que pudiera salir, le atrancaron la puerta, y después de ese día fue su prueba final para ser fotógrafo. Ese era los términos en que antes de violencia, de sustancialidad, que antes se vivían en estas redacciones. Y bueno, fue cambiando. Por suerte nosotros ya tuvimos la fortuna de haber estado, pues ya ir a las universidades, de ir viendo y cambiando este sentido del fotógrafo, y empezarnos a meter más en las notas y volvernos hasta una pesadilla con los reporteros, porque pues nosotros siempre tenemos que llegar antes que todos los reporteros, tenemos que estar en el primer momento. A lo mejor si nos citan a las 10, tenemos que estar 9:30 para agarrar buen lugar, que no se te meta nadie. Entonces somos más puntuales, y así no solo en una conferencia, sino
pues somos los que si hay un conflicto armado tenemos que sí salir del hotel. Muchas veces el reportero se queda en el hotel, regresamos y nos piden la información. Yo personalmente te digo que cubrí cuando empezó la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón y íbamos a hacer las coberturas y muy buenos reporteros, déjame decirte que bueno que luego hicieron más ficción que cuestiones de periodismo, llegaban y una hora después y hacían unas crónicas en primera persona excelentes que se publicaban al otro día, pero todo era una ficción que salía mucho de lo que nosotros pues les comentábamos, porque estábamos ahí en la plena balacera haciendo las fotografías. Y bueno, eso finalmente, de repente nosotros también empezamos a cuestionar a los reporteros. A mí me tocó una cobertura con el periódico Excelsior, donde justo en una balacera metieron a 30 personas a la cárcel después de esa balacera, y el reportero me pidió que hiciera fotos de cada uno de los que habían metido presos. Yo me negué porque eso en ese momento no existía, pero era la presunción de inocencia, pues no se había puesto, ahora ya existe, ya le ponen, si ven cuando detienen a alguien, pues se cuida el rostro y demás. En ese momento no, y bueno, a mí me suspendieron del periódico por no acatar las reglas del reportero, y seguimos en la cobertura. Después de un día de haber metido a esas 30 personas, pues solo 2 quedaron en la cárcel y los otros 28 era el paletero, era el vecino. Entonces, esta cuestión en donde nosotros empezamos a protestar para que la fotografía tuviera sus derechos, cuidar los derechos de las demás personas, pues fue algo que también a los reporteros no les gustó mucho, pero fue parte de esta transformación, y creo que los fotoperiodistas ahora somos más responsables en cuidar estas historias. Alejandro, ¿qué pasa cuando tienen un nuevo enemigo o un nuevo aliado, que es la difusión y la descentralización de su labor en contra de un teléfono celular con buena cámara que puede tomar múltiples fotografías? Es la distribución y la multiplicación de un grupo, no de una persona que puede tener amplia experiencia, conocimiento y herramientas, como es tu caso y el de los fotoperiodistas, sino que hay miles o decenas de miles de personas que ahora pueden con su teléfono celular tomar esas mismas fotografías, videos, live streamings, y por lo general capturan información que ustedes no la pudieron capturar. En este sentido, no estamos avanzando hacia una sociedad en donde vayamos a tener, como estaban los cazafantasmas, los cazafotografías. Una persona que dentro de su teléfono celular, dentro de su computadora en Estados Unidos, en Madrid, en Chiapas, en Oaxaca, esté viendo y revisando los twitters y ver cuál es la mejor fotografía que tomó una persona, un usuario random, en lugar de ustedes, los experimentados y la experiencia. Sí, fíjate, yo gracias también a mi papá, soy bastante teórico, ¿no? Entonces me hacía leer desde chiquito y me hacía que hiciera resúmenes. Entonces creo que aquí tenemos que entender que no podemos entrar a este juego de las cuestiones mediáticas, y es más, agradecer a la ciudadanía de este periodismo ciudadano, que es llegar, y que a nosotros, a los fotoperiodistas, sí te lo puedo decir, nos quitaron un peso de encima, que era estar llegando lo más rápido posible a los lugares. Esta cuestión ciudadana de poder reportar, de poder denunciar, yo la agradezco muchísimo, porque finalmente nos quita un peso para podernos concentrar en las historias. Cualquiera que pueda hacer estas denuncias, hay que subirnos en esas denuncias, hay que hacer esta voz más fuerte, porque finalmente es lo que está viviendo la ciudadanía y son la gente que está padeciendo los problemas, y no es nuestra pelea es hacer mejor periodismo, hacer un periodismo mucho más profundo, mucho más ético, mucho más riguroso, como lo dice muy bien Ana Lilia, que es una maestra ejemplar en este sentido. Tenemos que ir a esa parte del rigor, esta parte del rigor en donde se equivocan estas audiencias rápidas que nos plantean
los nuevos modelos sociales y que muy bien lo dice Bauman, cuidado con Twitter, cuidado con Facebook, porque va a ser la nueva televisión, y sobre todo aquí tenemos que dar una parte muy importante, que es el machismo. El machismo en el periodismo sigue siendo un modelo ejemplar, en donde hasta personas como Gunther Wallraff, como Kuczynski, que siguen siendo unos héroes, y que era muy importante en su momento ser estos héroes, ya no tiene que ser, el periodismo ya no tiene que vivir de heroísmos, de machismos, de formas, sino tenemos que vivir de colectividades y de entrar hacia abajo a profundidades más amplias, con gente más amplia, y lo que sí es preguntarnos por qué estamos haciendo ese periodismo, por qué estamos recolectando estas fotografías. Y te puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Sashenka Gutiérrez de la agencia EFE, que hizo una gran fotografía afuera de un hospital de una familia que no podía entrar al hospital, y la tomó en el bocho. Esta foto se fue a primera plana de Milenio. Andrés Manuel López Obrador dijo que esta foto era falsa, que era truqueada, y bueno, pues se le comprobó que no era truqueado, que era algo que estaba sucediendo afuera de un hospital. Pero Sashenka no solamente pensó en la mediaticidad, sino pensó en el amor y en las personas con las que estaba haciendo esta historia, y ha realizado la historia de cómo regresa la señora a su casa, cuáles son los tratamientos, y ahora ella cuenta que es parte de su familia, estas personas que ella documentó. Entonces en eso nos tenemos que abocar en no bloquearnos con los medios informáticos y la mediaticidad, sino en realidad ser personas humanas. Y ahí sí lo decía muy bien, hay dos personajes españoles que son increíbles, que es Javier Baulús, que ganó un premio Pulitzer, y él se dedicó a hacer una cuestión que se llama periodismo humano. Entonces empezar a ver a las personas como humanos y empezarnos a enfocar y salirnos de los grandes medios para enfocarnos a hacer cuestiones humanas. Y otro es Pere Orti, que él está haciendo collage de las historias, está haciendo cosas más locas, pero finalmente buscando dónde está el amor, dónde está el cariño, y creo que ahí es donde sí nos tenemos que enfocar más los periodistas, en lugar de estar combatiendo y peleándonos a veces absurdamente en las redes sociales. Claro. Alejandro, México pasó y está pasando por una guerra contra el narco, y en una etapa completamente de violencia desbordada. ¿Cómo es ser un fotoreportero en estos tiempos? ¿Qué tan peligroso es el tomar fotos que probablemente mucha gente no quiere que salga a la luz? O pues sí, ¿qué tan peligroso puede ser en estos tiempos de violencia? Pues es un riesgo constante. Lo único es que, vuelvo a repetir, donde hemos crecido, y sobre todo un grupo de periodistas, yo estoy en un colectivo que se llama Fotoreporteros MX, que fue también fundado por el gran periodista y fotógrafo Rubén Espinosa, que fue asesinado en la colonia Narvarte. Pues lo que tratamos de hacer finalmente era hacer este colectivo por dos cuestiones que ahora son muy importantes, que son las cuestiones laborales, en donde todos estamos en un completo desahucio en ese sentido, y que estamos viendo cómo hacer colectivamente estos grandes proyectos para poder tener dinero. Por fortuna los fotógrafos podemos hacer desde bodas, 15 años y demás, y de verdad eso nos ha salvado mucho para tener esta independencia, bajar demasiado para poder hacer otros proyectos y financiarnos nosotros mismos. Pero bueno, lo que sí se trata es de cuidarnos unos a otros. Entonces hemos creado protocolos de seguridad desde marchas, desde ir a cubrir, hacer una cobertura si hay cuestiones de narcotráfico, y lo que nos hemos abocado a nosotros es enseñar este conocimiento e irlo pasando de unos a otros para podernos proteger, porque sabemos que los medios de comunicación, y se ve muy claro en este COVID, pues no te dan todas las herramientas, los cubrebocas, las mascarillas. Entonces es terrible que estos medios de comunicación no estén comprometidos, y ahí sí quiero, y hago esta denuncia fuertemente, los fotógrafos y reporteros somos los que ganamos
menos en toda esta plantilla. Los que ganan más, y yo que estuve en el periódico El Financiero, puede haber directores que ganan $1,000,000 al mes, mientras la planta laboral después ya gana entre 70 y 50 de los demás directivos, y nosotros estábamos entre 12, 15, 20, ¿no? Entonces ahí va cambiando, y bueno, los opinadores, los directores y los caricaturistas son los que más ganan, y nosotros siempre hemos estado hasta abajo. Por eso siempre también hemos tratado de pues protegernos y llevar estas denuncias para hacer un periodismo más horizontal y que todos ganemos casi lo mismo y que podamos discutir en el mismo tenor todos y todas. Pues Alejandro Meléndez, como siempre un gusto platicar contigo. Nos hemos visto en muchas actividades por ahí, en marchas, manifestaciones, en todo. Sabes el aprecio para tu padre, Jorge Meléndez, a quien le envío un saludo muy especial, afectuoso, y a ti el agradecimiento por poder platicar en esta ocasión, Alejandro. Y yo les agradezco mucho, y sobre todo que sigan haciendo este espacio, porque mucho se empieza desde la familia a crear, a amar, a hacer cosas bellas, y eso creo que es algo que en el periodismo tenemos que acuñar y escuchar ese corazón que sí tiene que ir más allá para hacer cosas más bellas en este mundo. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Hasta luego.